Hola, hoy vamos a hablar del Frente Nacional. En Colombia, a mediados del siglo XIX, entre los años 1840 y 1860, se empezaron a formar los partidos políticos, el conservador y el liberal, pues que fueron marcados básicamente por los mismos hechos. En Europa había un enfrentamiento entre la clase obrera y la clase capitalista, mientras que aquí en Latinoamérica y específicamente en Colombia lo era entre los artesanos y los grandes exportadores e importadores, aliados a las grandes latifundistas. Lo que eso hizo fue que dio paso a que los artesanos se organizaran de una manera mejor y un poco más controlada en sociedades democráticas. Los liberales lo que hicieron fue que se pegaron a estos sectores, ya que lo que les representaba era el poder político para poderse enfrentar a los conservadores. Estas contradicciones lo que hicieron fue que generaron una serie de conflictos políticos que se intentaron resolver siempre por medio de las armas, donde participaban estos dos partidos políticos, unas guerras civiles que empezaron a dominar el panorama a partir de 1840. Durante el siglo XIX, aquí en Colombia y en otros países de América Latina, se dio el bipartidismo liberal y conservador, solo que aquí en Colombia tardó un poco tiempo más y duró hasta el siglo XX. Para el periodo de 1900 a 1930, el país estuvo en manos de los conservadores en la llamada República Señorial. En este lapso se producen enfrentamientos entre las clases y es cuando se da la separación de Panamá. Es una etapa que también es muy conocida por la danza de los millones, que es cuando Colombia comienza la participación en el mercado internacional. Las condiciones de vida de los sectores obreros y de los campesinos descendían, entonces no prosperaban, habían bastantes huelgas contra el gobierno, pero pues finalmente no se les logró resolver nada. Resulta que el 9 de abril asesinaron a Gaitán. Lo que hizo fue que esto desató una serie de motines, de guerras, fue cuando se empezaron a conformar las primeras guerrillas y hubo bastantes motines. Entonces en ese momento Pinilla asume el poder. Pasado un tiempo después, el 10 de mayo de 1957 fue la caída de este general Gustavo Rojas Pinilla. En ese momento lo que hicieron fue que se conformó una junta militar, que fueron un grupo de militares que asumieron el poder y empezaron a gobernar hasta el 2 de agosto de 1958. Lo que quiso esta junta militar fue consultar a las mujeres y a los hombres colombianos por medio como de una especie de elección, qué decisiones eran las que se deberían tomar de aquí en adelante para poder gobernar el país. Entonces se convocó a unas votaciones y estas votaciones dieron como resultado la reforma plebiscitaria de 1957, que tuvo unos puntos fundamentales y que fueron aprobados por volumen, y esos puntos fueron los siguientes. Entonces dice: se adoptó el sistema del Frente Nacional, que consiste en la alternación de los partidos políticos en la presidencia entre 1958 y 1974, en los ministerios de la Corte Suprema de Justicia, las gobernaciones, las alcaldías y en los puestos de importancia se dispuso la paridad política, es decir, la repartición en proporciones iguales. Adicionalmente, se otorgó a la mujer los mismos derechos políticos del hombre y se dispuso la obligación de fijar un 10% del presupuesto nacional para los gastos de educación. En pocas palabras, el Frente Nacional lo que fue un acuerdo entre los partidos liberal y conservador para acabar con el partido político del general Rojas Pinilla, que estaba vigente en Colombia entre 1958 y 1974. Pues como ya lo vimos, las principales características de este periodo fue que hubo una alternancia de la presidencia durante 4 periodos, es decir, durante 16 años de gobierno de coalición. Adicionalmente, pues el objetivo principal de este acuerdo político fue la reorganización del país luego del gobierno del general Rojas Pinilla. Ha sido denominado por los historiadores como la violencia al periodo comprendido entre 1947 y 1957.
en el cual hubo un cruel enfrentamiento entre los partidos políticos conservador y liberal y otras fuerzas políticas de orientación comunista tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Si bien la confrontación entre partidos apeló la forma constante al enfrentamiento, este periodo se caracterizó no solo por su crueldad, hubo cerca de 180.000 muertos, sino también por sus dramáticos impactos sociales, económicos y políticos. La democracia pactada o Frente Nacional es el acuerdo que pondría fin a la violencia colombiana. Su intención era crear una participación igualitaria de los partidos políticos tradicionales y acabar con la intrínseca rivalidad entre ellos para evitar así los numerosos enfrentamientos violentos. Pero fue este mandato la solución a la crisis política y social por la cual atravesaba el país desde 1947. Lo que da origen al Frente Nacional no es solamente la violencia bipartidista, es otra cosa, la famosa violencia con B mayúscula, donde liberales y conservadores se enfrentaban en una guerra fratricida a muerte. Eso es una cosa, pero también no se nos olvide que el Frente Nacional fue un acuerdo entre los dos partidos para salir de una dictadura, que era la dictadura del general Pinilla, del general Rojas Pinilla. Entonces tenemos que mirar el Frente Nacional en ese doble escenario. Lograr una transición hacia un esquema de democracia relativa, donde se recuperan las elecciones, se recuperan los partidos, etc., y acabar con la dictadura, pero también por otra parte, pues ponerle fin a una guerra fratricida entre los partidos liberal y conservador que estaba llegando a niveles pues inaceptables. El mandato del general Rojas Pinilla se convirtió en el tercer partido capaz de desplazar a los dos partidos ya tradicionales. Este hecho y el deseo de acabar con los conflictos y la violencia generada por la depolarización bipartidista hizo que los dos partidos tradicionales, tanto conservador como liberal, se unieran y buscaran una solución ante este problema. La solución que le dieron fue el Frente Nacional. El Frente Nacional marcó fin a la violencia bipartidista ya generada que aquejaba a Colombia por más de un siglo y generó también la desmovilización de algunas guerrillas liberales. A continuación vamos a mostrar un video donde nos explica un poco más quién era el general Rojas Pinilla. ¿Quién era Rojas Pinilla? Gustavo Rojas Pinilla era un militar y un político boyacense. Se había graduado como ingeniero civil, había participado en temas como la guerra contra el Perú, fue ministro de Comunicaciones durante la presidencia de Roberto Urdaneta y al ser nombrado comandante de las Fuerzas Armadas, en 1953 lideró el golpe de opinión o golpe de Estado con algunos sectores políticos del país y se tomó. En 1974, este sistema constitucional del Frente Nacional se desbordó tanto en la composición del Congreso como la alternancia en lo ejecutivo, pero previvió debido al artículo 120 de la Constitución reformada en esos tiempos. El Frente Nacional deja una herencia muy evidente, que es la existencia casi permanente del estado de sitio, que intentó ser reducido con la Constitución nueva de 1991. Alberto Lleras Camargo fue presidente por los próximos 16 años. La presidencia sería alternada por los dos partidos tradicionales, los cuales conformarían gobiernos de unidad, repartiendo los ministerios y la burocracia de ambos. El gobierno del presidente Gustavo Rojas Pinilla tuvo que lidiar con las desigualdades que habían en el campo y con los campesinos armados, por lo que en 1955 ordenó una ofensiva militar contra estos, iniciándose la confrontación más conocida como la Guerra de Villarica, que ocasionó el rechazo entre los partidos liberal y conservador. La última elección del Frente Nacional enfrentaría al candidato del Frente, el conservador y candidato Misael Pastrana, con el expresidente y dictador Gustavo Rojas Pinilla en 1970. La victoria del candidato del Frente se vio empeñada por acusaciones de fraude electoral y la prueba para muchos de que había otra forma en la vía armada para hacer que se hiciera justicia.